Hoy nos vamos a meter de lleno en algo que es, la verdad, fascinante. Vamos a bucear, pero no en el mar, sino en los datos de 3.000 de los proyectos de software más potentes que existen para ver qué historias se esconden de verdad en su código. Y claro, todo esto lo vamos a hacer con una pregunta en mente. Porque, a ver, no nos vamos a quedar en la superficie, en los titulares de siempre. Vamos a usar los datos para entender de verdad qué es lo que se cuece en este universo del código. A primera vista, la cosa parece bastante clara, ¿verdad? Python es el rey absoluto, el que tiene más proyectos top. Pero bueno, ya sabemos cómo va esto. Esto es solo la portada del libro. La historia de verdad, la buena, como siempre, está en los pequeños detalles. Vale, pues vamos a empezar a rascar. La primera capa que vamos a levantar es la de la autoría. O sea, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién escribe realmente el código que mueve el mundo? ¿Seguimos en la era del genio solitario en su garaje? ¿O son ya los gigantes corporativos los que mandan? Y ojito, porque aquí llega la primera gran revelación. Resulta que casi dos tercios del código más influyente no lo han escrito personas individuales, sino organizaciones. Y este dato, así, de primeras ya le da la vuelta por completo a esa imagen romántica que tenemos del software libre, de un ecosistema puramente comunitario. Pero lo que es de verdad fascinante es cuando miramos el detalle, el matiz. Fijaos en Go, por ejemplo. La barra azul, la de las organizaciones, es que es aplastante. Vamos, que es el lenguaje de las grandes empresas, no hay duda. Y luego está Python, que aun siendo un favorito de las corporaciones, mantiene una base comunitaria, esa barra naranja, que es enorme. Es un equilibrio de poder que no se ve en otros sitios. Muy bien, ya tenemos el quién. Ahora toca preguntarse el para qué. Vamos a ver cómo se reparten el pastel, ¿no? En qué campos de batalla tecnológicos está luchando cada lenguaje. Y bueno, este gráfico es que no puede ser más claro. La especialización es casi total. Python, como vemos, es el rey indiscutible de la inteligencia artificial, esa barra azul parece un rascacielos. Luego JavaScript es el dueño y señor de todo lo que tiene que ver con la web. Y mientras, en un rincón más de sistemas, de DevOps, ahí están Go y Rust, peleándose por su trozo del pastel, cada uno en su reino. Perfecto. A ver, recapitulemos. Ya hemos visto popularidad, quién está detrás del código y para qué se usa. Pero ahora agarraos porque vamos a meter una nueva medida en la ecuación que va a hacer que vuele por los aires una de las ideas que casi todo el mundo da por sentada. La pregunta es muy directa. De media, ¿qué lenguaje es el que crea los proyectos más pesados, los más grandes? A ver, si pensamos un poco, inteligencia artificial, modelos gigantes, datasets enormes, pues la respuesta parece obvia, ¿no? Pero, ¿y si no lo fuera? Claro, lo lógico es apostar por Python. Al final, es el lenguaje de la IA, de los datos masivos. Sería lo normal. Pero, ¿y si los datos nos contaran una historia completamente diferente? Una que nadie se espera. Pues sorpresón, resulta que el ganador es C++. Y no es que gane por poco, es que aplasta a Python en tamaño medio. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? Bueno, pues la clave está en que un proyecto de C++ casi nunca es solo código fuente. Hablamos de infraestructuras colosales, motores de videojuegos, los propios navegadores web, proyectos que incluyen archivos ya compilados, librerías, que pesan de verdad una auténtica barbaridad. Y aquí tenemos al principal culpable de que esa media se vaya por las nubes. Un único repositorio, Chromium. Sí, el motor que está detrás de Chrome, de Edge, de muchísimos navegadores, pesa él solito más de 60 gigas. Es un titán tan descomunal que desequilibra toda la balanza. Claro, este descubrimiento nos lleva de la mano a una última comparación que a mí me parece fascinante. ¿Qué pasaría si pusiéramos cara a cara al proyecto más masivo de todos contra uno de los más pequeños, pero que a la vez es uno de los más prestigiosos? Y aquí los tenemos. A un lado del ring, el gigante, el Goliat. Chromium, que es prácticamente la infraestructura de media Internet. Y al otro lado, el David, de Super Tiny Compiler, una pequeña joya de minimalismo escrita en JavaScript. Y esto es más que una simple comparación de proyectos. Son dos filosofías completamente opuestas. Mirad este gráfico porque es que es espectacular. Fijaos en el eje de abajo, el del tamaño. La diferencia es tan bestia que hemos tenido que usar una escala logarítmica solo para poder ponerlos en la misma imagen. Chromium se mide en decenas de miles de megas. El compilador es que no llega ni a 1 mega. Pero ahora fijaos en el eje vertical, el del prestigio. Están prácticamente a la misma altura. Para ponerlo en perspectiva, para que nos hagamos una idea, Chromium es más de 1,5 millones de veces más pesado que ese pequeño compilador. Repito, 1,5 millones de veces. Y a pesar de esa diferencia brutal, la comunidad les da un valor, un prestigio casi idéntico. Lo que nos lleva, claro, a la pregunta del millón. ¿Qué significa todo esto en realidad?
Vale, pues ha llegado el momento de atar todos los cabos. Hemos visto popularidad, quién escribe el código, para qué se usa, cuánto pesa. ¿Qué hemos aprendido de todo este viaje por los datos? ¿Cuáles son las conclusiones? Yo diría que podemos sacar 3 conclusiones maestras. La primera es que sí, Python es el más popular, es el rey, pero los cimientos más pesados de Internet, su fuerza bruta, siguen estando escritos en C++. La segunda, la comunidad es el alma, el corazón que impulsa el código, pero las grandes autopistas, la infraestructura, es propiedad de las corporaciones. Y la tercera, que para mí es la más importante, el prestigio, el valor de verdad, no se mide en gigabytes. Porque al final, si algo nos demuestran todos estos datos, es que en el mundo del software conviven dos realidades, la de los gigantes industriales y la de los artesanos del código. Y que a veces una pequeñísima pieza de orfebrería de apenas 40 kilobytes puede generar la misma admiración y tener un impacto tan grande como una catedral de 60 gigas. Porque el valor no está en el tamaño, está en la elegancia, en la belleza de la solución,